Bueno, entramos entonces a ver el capítulo 3 de la resolución 2275 del 2023. Recuerden que el sábado 13 de enero del 2024 a las 5 p.m. vamos a hacer un en vivo por Zoom para que conversemos acerca de este tema completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es entrar a mi comunidad a través de este QR o en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan entrar a mi comunidad de WhatsApp y allí les voy a dejar el enlace para que conversemos en vivo acerca de este tema, acerca de esta resolución, acerca de qué se nos viene pues con la implementación de esta resolución en términos de reporte de RIPS y facturación electrónica e historia clínica electrónica. Entonces, empezamos el capítulo 3 que va desde el artículo 11 hasta el artículo 14. El artículo 11, ¿cierto? Entonces, este capítulo habla del proceso de facturación electrónica de venta en el sector salud. Lo primero que nos dice el artículo 11 es que hay unos campos adicionales en la factura electrónica de venta del sector salud. Entonces dice, los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica de venta del sector salud se encuentran contenidos en el anexo técnico número 2 que hace parte integral de la presente resolución y tienen la función de articular la información de la factura con el registro individual de prestación de servicios de salud o RIPS como soporte de la misma. Entonces, fíjate que algo para tener en cuenta es que la factura electrónica de venta de servicios de salud es diferente a la factura electrónica de venta de cualquier otro servicio, cualquier otro bien, de cualquier otro negocio, por así decirlo. O sea, es diferente la factura electrónica que le dan en un supermercado, que le dan en un centro comercial, a la factura electrónica de venta del sector salud, ya que esta última pues tiene unos datos adicionales que permiten que se integre, ¿cierto? O que se coordine con la información de los RIPS. Entonces, nos habla de que hay un anexo técnico número 2 que hace parte de la resolución 2275, ¿cierto? Y que se va a disponer en esta página que aparece aquí. Pues esta resolución también se las voy a dejar en el enlace para que simplemente la descarguen y al darle clic aquí en el artículo 11, o también les puedo dar este enlace ahí para que simplemente le den clic, vayan a esta página de CISPRO, ¿cierto? Y puedan ver la información que hay allí. Entonces, nos dice que el anexo técnico número 2 debe ser adoptado obligatoriamente por los facturadores electrónicos del sector salud en los términos previstos en el artículo 23 de la presente resolución. Entonces, esta página, cuando le doy clic en esta página, pues en esta URL, en esa dirección, me trae a esta página de CISPRO, de esta página del ministerio. Entonces habla acerca de que incumplimiento, en términos de facturación electrónica. Entonces, en propósito, con el apoyo de la DIAN, entonces se adoptaron variables adicionales del sector salud que deben ser incluidos en la factura electrónica de venta. Entonces, aquí nos viene como toda la normatividad que viene como complementaria a esta resolución y por lo que los que quieran profundizar, pues aquí tienen cómo ha sido todo la evolución de la normatividad hasta la actual resolución 2275, ¿cierto? Desde el decreto 358 del 2020 pasando por la 1557 del 2023, la que fue derogada por la actual 2275 el 28 de diciembre del 2023. ¿Cierto? Hay unos ABCs de la resolución 506 del 2021, matriz de respuestas a masificación de facturación electrónica, etcétera. Y por aquí vienen los anexos técnicos. Entonces, anexo técnico de la resolución 506, anexo técnico de factura electrónica de venta, versión 1.7, versión 1.8 del 2021, ¿cierto? Y aquí tiene que salir el anexo técnico número 2 que al parecer no lo veo todavía ahí colgado, ¿cierto? Pero se supone que en esta página es donde va a estar ese anexo técnico número 2 de la resolución 2275. Entonces debe aparecer un anexo técnico así como este,
¿cierto? Tal vez versión 1.9 del 2023 tiene que aparecer. Sin embargo, hay unos lineamientos, hay unos videos de factura electrónica y ya aparecen unos componentes de la integración de la factura electrónica de venta con los RIPs. Entonces aquí aparece guía de autenticación de mecanismo de validación, guía instalador validador FedRIPs, manual del usuario, instalador versión número 2. Aquí está como toda la documentación técnica para que los proveedores de los servicios de facturación electrónica de venta adapten la factura electrónica de venta al sector salud, la integren con el RIPS y obviamente con los datos de la historia clínica electrónica. Entonces, les dejo como esa información aquí en la descripción para que ustedes puedan profundizar en el tema, ¿cierto? Y si son proveedores de servicios de tecnología, pues obviamente ya deben estar trabajando en esto desde hace mucho rato, o sea que ustedes ya deben conocer esta información. El artículo 2 entonces nos dice que la factura de venta de servicios y tecnologías de salud tiene una trazabilidad, ¿cierto? Y nos dice que la factura electrónica de venta validada previamente junto con las notas crédito, las notas débito y los demás instrumentos electrónicos que van a ser enviados con el documento electrónico de validación de la entidad responsable de pago u otro pagador, pues deben transmitirse a la plataforma del mecanismo único de validación del RIPS como soporte de la facturación de la factura electrónica de venta en salud en los términos y condiciones definidos en el artículo 16 de la presente resolución. Entonces, esto es como para decirnos que todo tiene una trazabilidad, todo debe quedar con unos soportes que deben coincidir, que deben estar articulados, la factura electrónica de venta en salud, con los RIPs, con las notas crédito, con las notas débito y con todos los demás instrumentos electrónicos que se utilicen, todo tiene que seguir una trazabilidad para que no se pierda el rastreo de la información se pueda dar correctamente. Bueno, en la propuesta, cuando no había salido completamente la resolución, fíjate que esta propuesta de resolución no tiene número todavía. En esta sí está el anexo técnico número 2, o sea, no está en la página, pero sí está en esta propuesta, entonces también les voy a dejar el enlace para que ustedes vean de qué es que habla la resolución, el artículo 11 de la resolución 2275, ¿cierto? Como no aparece en esta página, entonces se los voy a dejar en esta otra resolución, que es como la propuesta de resolución. Entonces aquí va a estar el anexo técnico número 2 para que ustedes lo puedan revisar. Aquí es donde dice, fíjate, aquí aparece la información que nos mencionaba ya, campos de datos del sector salud en formato XML para facturas electrónicas de venta. Entonces, eso está en la página 96 de este documento, ¿cierto? Y aquí está, vean, las facturas electrónicas del sector salud tienen que tener una información adicional, que son el código del prestador de servicios de salud, las modalidades de pago, la cobertura o planes de beneficios, el número de contrato, número de póliza, copago, cuotas moderadoras, pagos compartidos en planes voluntarios, anticipos, fechas de inicio del periodo de facturación y fecha final del periodo de facturación. Todo eso es información que debe ir adicional a una factura electrónica de venta normal. Por eso es que esa factura electrónica de venta de servicios de salud es diferente. Aquí por lo menos puedo ver que para poder vender servicios de salud, evidentemente, tiene que tener un código el prestador de servicios de salud, que es el código de habilitación, ¿cierto? Sin ese, pues no va a poder emitir una factura electrónica de venta de servicios de salud legal, ¿cierto? Y tampoco obviamente va a poder emitir los RIPs si no tiene el código del prestador de servicios de salud. Bien, el artículo 13, entonces ahora el artículo 13 nos sigue hablando acerca de la información del anexo técnico número 2, ¿cierto? Nos dice, vea, la fuente de información para el diligenciamiento de los datos del sector salud y el trámite de la factura electrónica de venta en salud tiene que ser el registro individual de prestación de servicios de salud
y los acuerdos de voluntades suscritos entre los facturadores electrónicos y las EPS, es decir, los contratos que haga el prestador de servicios de salud con la aseguradora que le va a mandar los pacientes y que le va a pagar por la atención de esos pacientes. No solamente las EPS, sino las entidades adaptadas, las ARL, el componente de salud, las secretarías de salud en el orden departamental, distrital o municipal, las compañías de seguro autorizadas para ofrecer el SOAT, entidades que ofrecen planes de voluntarios y demás pagadores. Entonces, ¿de dónde sale esa información adicional, cierto, que se necesita en la facturación electrónica de venta? Pues de los RIFs y de los contratos o de los acuerdos de voluntades entre el prestador y las entidades que pagan los servicios de salud, es decir, las EPS y las demás que aparecen acá, prepagadas y todos los demás. La información que trata el anexo técnico número 2, adoptado mediante la presente resolución, deberá ser consistente con la representación gráfica de la factura de venta y con la información reportada en el mencionado registro como soporte de ese. Es decir, nuevamente nos dice, todo tiene que coincidir, los datos del RIPS con los datos de la factura electrónica de venta y obviamente con los datos del acuerdo de voluntades. Este artículo 13 tiene 3 parágrafos. El primer parágrafo nos dice que en caso de no existir acuerdo de voluntades, que no se me ocurre porque para que una EPS pague un servicio tiene que existir un contrato previo, ¿cierto? Pero en caso de que no existiera un contrato, puede ser que la EPS necesita un servicio urgente para un paciente y le expidió como una autorización express, digámoslo así, a un prestador de servicios de salud sin que medie un contrato, pues deberá tener que suministrar también, ¿cierto?, toda la información que sea necesaria para que el prestador pues, pueda emitir una factura electrónica de venta en salud. Pues así no hay acuerdo de voluntades, la EPS tiene que entregar toda la información que se menciona aquí en el anexo técnico número 2, ¿cierto? Todo eso tiene que quedar en la factura electrónica de venta, entonces toda esta información pues debe ser suministrada por el asegurador o la entidad responsable de pago. El parágrafo 2 nos dice que los campos de datos relacionados con la identificación de los usuarios y el detalle administrativo y asistencial de los servicios y tecnologías de salud van a estar contenidos en el RIPS y deben guardar correspondencia con la factura. El parágrafo 3 nos dice que las entidades responsables de pago y demás pagadores no van a poder modificar los campos adicionales definidos en la presente resolución ni exigir la inclusión de nuevos datos so pena de investigaciones y medidas que determinen las entidades de inspección, vigilancia y control si haya lugar. Es decir, solamente se permite que se agregue a la factura electrónica de venta del sector salud lo que dice este anexo técnico número 2, ¿cierto? Es lo único que se permite adicionar. Y las EPS no pueden exigir que se le adicione información a esa factura electrónica de venta, adicionar a la que ya está establecida aquí. Entonces, eso no lo pueden hacer las entidades responsables de pago, como las EPS y todas las demás. Para terminar de revisar el capítulo 3 de la resolución 2275, entonces llegamos al artículo 14, que nos habla del proceso de erradicación de la factura electrónica de venta en salud ante la entidad responsable de pago o demás pagadores. Entonces, el artículo 14 nos dice que los facturadores electrónicos, una vez más, ¿quiénes son los facturadores electrónicos del sector salud? Los prestadores de servicios de salud. ¿Sí? Entonces, los prestadores de servicios de salud disponen de 22 días hábiles, ¿cierto? Que se cuentan a partir de la fecha de expedición de la factura electrónica de venta, ¿cierto? Con validación previa de la unidad administrativa, o sea, de la DIAN, para la radicación ante las entidades responsables de pago o demás pagadores. Es decir, una vez se preste el servicio, se emita la factura electrónica y se envía a la DIAN y que la DIAN les mande el código de validación ante la DIAN, ¿cierto? A partir de ese momento se cuentan 22 días hábiles para que esa factura, ¿cierto? Junto con el RIPS, ¿cierto?
que haya sido aprobado por el Mecanismo Único de Evaluación del Ministerio sea enviado a la EPS o a la entidad responsable de pago para que, como radicación, para que le paguen el servicio. ¿Sí? No sé si me hice entender. Voy a repetirlo, ¿cierto? Entonces, desde el momento en que se genera se presta el servicio de salud, digamos una consulta, ¿cierto? Genera la factura electrónica de venta en salud, ¿cierto? Esa factura la presenté ante la DIAN mediante, pues, el proveedor de facturación electrónica, se presenta ante la DIAN le da un código de validación, ¿cierto? De la DIAN. Ese código de validación junto con la factura XML, ¿cierto? Se le suma el RIPS en formato JSON, se envía al Sistema Único de Validación del CISPRO, el Ministerio de Salud, y ese Sistema Único de Validación genera el CV o el Código Único de Validación. A partir de ese momento se cuentan los 22 días para que el prestador pueda radicar esos soportes ante la entidad responsable de pago para que le pague el servicio de salud. Sí, es un proceso, es una vaina que tiene que ser lo más automático que se pueda, y por eso es que esto manual no va a funcionar, pienso yo. O sea, por eso sí tiene que estar integrada la historia clínica, la generación del RIPS, la generación de factura electrónica de venta en salud, el envío a la DIAN, ¿cierto? La recopilación conjunta de la facturación electrónica de venta, el RIPS, la historia clínica, y el envío al CISPRO para la generación del código único de validación, y que todos los soportes puedan ir a la entidad responsable de pago para que le paguen los servicios de salud que se han prestado. Una vez recibidos dichos documentos, la entidad responsable de pago de más pagadores generará automáticamente el número único de radicación con fecha y hora, momento a partir del cual se va a entender como radicada la factura, procediendo el trámite de la misma en el plazo establecido por la ley. Dichos datos serán informados al facturador electrónico del sector salud conforme en el mecanismo establecido por las partes en el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, pues, sencillamente, una vez se radique, pues se le da el código de erradicación en la EPS, y a partir de ese momento, pues corre el código, el tiempo establecido, ¿cierto? En la ley o en el acuerdo de voluntades para que esa EPS o ese pagador le consigne, pues, el dinero por los servicios prestados a esa IPS, a ese profesional independiente o a esa empresa de transporte especial de pacientes. Este artículo 14 entonces tiene 3 parágrafos. El parágrafo 1, que dice que el facturador electrónico del sector salud le va a tocar anular la factura cuando se pase de los 22 días hábiles, ¿cierto? Y no haya radicado la factura a la entidad responsable de pago. Entonces, si se pasan los 22 días y se le embolató la factura y no la radicó, pues le va a tocar anular esa factura, ¿cierto? Y emitir una nueva factura para proceder a radicarla ante la entidad responsable de pago. El parágrafo 2 nos dice que en los acuerdos de voluntades en los que se haya pactado la modalidad de pago por capitación, recuerden que el pago por capitación es que le pagan una plata antes incluso de haber prestado los servicios, ¿cierto? Pues obviamente esa factura esa primera factura va a ir sin RIPS porque no se han atendido todavía pacientes, ¿cierto? Pero para la expedición de la segunda factura sí va a tener que llevar los RIPS de la factura anterior. Es decir, la primera factura de un contrato por capitación, pues va sin RIPS. Pero a partir de la segunda factura se colocan los RIPS de las atenciones de la factura anterior. Eso es lo que nos dice este parágrafo número 2. Y el parágrafo número 3 nos dice que las entidades responsables de pago y los facturadores electrónicos deben tener procesos automatizados y en línea que contengan la trazabilidad cronológica de la transferencia de información y el acuse recibido de esta en los términos de la ley 527 del 99 o la norma que modifica o sustituye. Es decir, esto manual no funciona. Esto manual ya no funciona. Usted tiene que
como entidad responsable de pago, o sea, como EPS, obviamente, pues nunca va, no lo va a hacer manual. Pero como facturador electrónico, como prestador de servicios de salud, usted ya no va a poder hacerlo manual. Ya todo tiene que ser automatizado, tiene que ser en línea para que pueda establecer la trazabilidad cronológica de toda la información que se tiene que ir generando, es que tiene que ir recibiendo, que el código de autorización de la DIAN, que el código único de validación del CISPRO, que la radicación ante la EPS, todo eso se va a ver supremamente engorroso y no va a ser posible, creo yo, no va a ser posible si no hay un proceso automatizado y un proceso en línea. O sea, tiene que tener integrado un sistema, ¿cierto? Con todo y que se articule los procesos y que se generen automáticamente. Entonces, hasta ahí el capítulo 3. Nos vemos entonces ahorita para revisar el capítulo 4.